Ok, en esta presentación, compañeros, vamos a hablar sobre la preparación de disoluciones, la práctica de preparación de disoluciones. Algunos conceptos básicos para comenzar. Una disolución es básicamente una mezcla homogénea que puede estar compuesta de dos o más sustancias, en la cual reconocemos dos componentes principales, que serían el soluto, que es la sustancia que está en menor cantidad, pueden ser más de un soluto, no necesariamente tiene que ser uno solo, y el otro componente sería el disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Podemos encontrar disoluciones en diferentes estados de la materia. Un ejemplo de una disolución en estado gaseoso en la que tengo combinaciones de gases es el aire, que está compuesto de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, entre otros gases. Un ejemplo de una disolución en estado líquido, por ejemplo, las bebidas comerciales que contienen etanol, ¿verdad? Como una cerveza contiene agua y etanol, entonces esa es una disolución. Y también en estado sólido podemos poner de ejemplo algunas aleaciones como el latón, que es una aleación de cobre con zinc, entre otras. Algunas de las características de las disoluciones es, primero, que son translúcidas, perdón. Eso quiere decir que son, a pesar de que pueden presentar color, se puede ver a través de ellas. Y también presentan una composición variable. Eso lo que quiere decir es que podríamos preparar, por ejemplo, un fresco de sirope utilizando 1 litro de agua y, no sé, una cucharada de sirope. O bien podríamos preparar un fresco de sirope también utilizando el mismo litro de agua, pero medio litro de sirope. Entonces, por supuesto que no son iguales, ¿verdad? Pero los dos son frescos de sirope. Y entonces podríamos encontrar o podemos ejemplificarlo de composición variable de esa manera. Tenemos diferentes tipos de disoluciones, las exactas y las inexactas o aproximadas. Entonces, en el caso de las exactas, como la palabra lo dice, ¿verdad? Necesitamos utilizar instrumentos que sean muy precisos para prepararlas, tanto instrumentos volumétricos como los instrumentos de medición de masa. En este caso se utilizarían entonces pipetas, buretas, balones aforados, y para la medición de masa, pues balanzas analíticas que nos dan una mayor cantidad de decimales y por lo tanto tienen una menor incertidumbre. Además, debemos utilizar en este caso solutos que tengan características como que son estables ante las condiciones atmosféricas y que no reaccionen con otros compuestos fácilmente, que tengan una alta pureza y además que no sean higroscópicos. Higroscópico quiere decir que no absorbe agua del ambiente. Después, en cuanto a las disoluciones inexactas o aproximadas, pues es bastante diferente. En este caso, no necesitamos tener una precisión tan alta, entonces los instrumentos tanto de medición de volumen como de medición de masa no requieren ser tan precisos y tampoco se necesita conocer el valor exacto de la concentración. Entonces, por eso es que podemos utilizar instrumentos que no tengan tanta precisión. Eh, Como les dije, ¿verdad? Podemos tener disoluciones o una misma disolución de una disolución de un mismo soluto, como el ejemplo del fresco de sirope. Eh, la diferencia ahí es la concentración. ¿Y qué es la concentración de una disolución? Entonces es básicamente es una manera de expresar la cantidad de soluto que está presente en una cantidad determinada, ya sea de disolvente o de disolución. Eso depende de la unidad de concentración que yo esté utilizando. En este caso vamos a hablar sobre una unidad de concentración que se llama molaridad o concentración molar, es lo mismo. Esta lo que me dice es la cantidad de moles de soluto que se encuentran disueltos en 1 litro de disolución. Entonces la fórmula es moles de soluto entre litros de disolución. Noten que estamos hablando aquí en este caso de disolución, no de litros de disolvente. Hay una diferencia importante ahí. Eh, entonces un ejemplo para verlo de la molaridad, nos dicen que la masa molar del cloruro de sodio es de 58 gramos por mol. Si se tiene una muestra de 203 gramos de cloruro de sodio y se diluye en 0,5 litros de agua, ¿cuál es la molaridad de esta disolución? Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar la fórmula de la molaridad, que me dice que son moles de soluto entre litros de disolución. Como vemos, ¿verdad? El problema me dice que tengo una masa de 203 gramos de cloruro de sodio. No me dice cuántos moles de cloruro de sodio tengo. Entonces, debo empezar por calcular la cantidad de moles a la cual equivale esa masa. Entonces, para eso necesito la masa molar de cloruro de sodio, que sería, me la dan en el problema, 58 gramos por mol. Entonces, tomo 203 gramos de cloruro de sodio, que es la masa que voy a utilizar para la preparación de esa disolución,
Y con la masa molar la utilizo como un factor de conversión, entonces para cancelar los gramos de cloruro de sodio y obtener unidades de moles de cloruro de sodio arriba, que me indica entonces que esa cantidad de cloruro de sodio, esa cantidad de gramos, equivale a 3,50 moles de cloruro de sodio. Ahora que ya tengo entonces los moles de soluto, necesito el volumen de la disolución. Vean que dice que se diluye en 0,5 litros de agua. Aquí podemos despreciar el volumen que ocupa esa sal y podemos tomar como que ese volumen de agua corresponde al volumen de la disolución total. Entonces simplemente divido la cantidad de moles entre el volumen de la disolución y obtengo la molaridad, que en este caso sería 7 molar. Otro ejemplo, en este caso es cuando tenemos algunas sustancias que se disocian en disolución acuosa, entonces forman iones, como es el caso del sulfato de sodio. Entonces dice que si tengo una disolución 1 molar de sulfato de sodio, ¿cuál es la concentración molar de sodio, del ion sodio? Entonces lo primero que tengo que ver es cómo se disocia esa sustancia. Entonces vean que yo tengo acá sulfato de sodio en estado sólido y cuando agrego agua, ahí olvidé poner el agua, disculpen, eh, se obtienen 2 moles de ion sodio y 1 mol de ion sulfato, ¿verdad? Eso me lo da la fórmula del compuesto. Entonces ahí yo lo puedo ver que tengo 2 moles de sodio y solamente 1 mol del ion sulfato. Entonces, aquí hay una relación estequiométrica. Yo puedo utilizar esa relación estequiométrica para calcular la concentración de la disolución en términos del sodio. Entonces, me dijeron que teníamos una disolución que contiene 1 mol de sulfato de sodio por cada litro de disolución. Entonces, yo puedo tomar la información de la ecuación química que me dice que por cada mol de sulfato de sodio sólido que se disuelva, voy a obtener 2 moles de ion sodio en disolución. Utilizo ese factor estequiométrico para cancelar los moles del sulfato de sodio y obtener moles de ion sodio solamente. De esa manera, entonces vean que no toqué la unidad de volumen, porque no necesito modificarla. Lo único que necesito modificar es la cantidad de moles en la concentración para que pasen a ser moles de sodio ahora en lugar de moles de sulfato de sodio. Entonces esta disolución tendría una concentración 2 molar en sodio, ¿verdad? 2 moles de sodio por cada litro de disolución. Importante recordarles, chiquillos, que una disolución no es lo mismo que una dilución. O sea, yo no puedo llegar a decir que voy a tomar un sólido, como en el ejemplo, por ejemplo, de la disolución de cloruro de sodio, que vamos a tomar una cierta cantidad de cloruro de sodio y le vamos a agregar agua y eso significa que eso es una dilución. Eso es incorrecto, ¿verdad? En ese caso lo que estaríamos preparando es una disolución, porque estamos disolviendo un sólido. Una dilución se prepara a partir de una disolución. ¿Ok? Entonces, si yo voy a preparar una dilución, yo tomo una cierta cantidad de una disolución ya preparada y a esa porción le agrego disolvente hasta el volumen que yo desee, ¿verdad? Para obtener la concentración que yo desee. Entonces es agregar el volumen, o sea, tomar una porción de una disolución y a esa porción le agrego disolvente hasta obtener una concentración final deseada. En la imagen que ustedes pueden ver en la presentación, se puede ver cómo pasamos de una disolución concentrada a una diluida, ¿verdad? Eso simplemente es agregando disolvente. Entonces, ¿cómo podemos calcular entonces las concentraciones cuando preparamos disoluciones o bien los volúmenes que necesitamos de una disolución concentrada para preparar una disolución diluida? Entonces, esta fórmula es importantísima y súper útil. Esa fórmula de CC por VC es igual a CD por VD. ¿Qué quieren decir esas siglas? Bueno, sería que la concentración concentrada por el volumen concentrado es igual a la concentración de la disolución diluida por el volumen de la disolución diluida. Ok, entonces vamos a hacer un par de ejemplitos con esto para que quede bien claro. Me dicen que se necesita preparar 50 mililitros de una disolución de nitrato de potasio 0,32 molar a partir de otra disolución de nitrato de potasio 0,54 molar. ¿Cuántos mililitros de la disolución concentrada se requieren? Entonces, lo primero que yo tengo que identificar aquí es qué información me están dando. Entonces me dicen que necesitamos preparar 50 mililitros de una disolución
nitrato de potasio 0,32 molar. Si ustedes se dan cuenta, la otra disolución que dice a partir de otra disolución, esa otra disolución es más concentrada. Entonces, los primeros valores son de la dilución, de la disolución diluida. Y el valor de concentración que me dan al final es la concentración de la disolución concentrada. Entonces, conozco la concentración de la disolución concentrada, conozco la concentración de la disolución diluida y el volumen de la disolución diluida. Lo que debo calcular es el volumen de la disolución concentrada que necesito tomar para preparar esa dilución que me están pidiendo que prepare. Entonces, despejamos el volumen concentrado. Entonces, el volumen concentrado sería la concentración diluida por el volumen diluido entre la concentración concentrada, valga la redundancia. Si sustituyo los valores en esa fórmula, puedo obtener entonces el volumen de la disolución concentrada que necesito medir para preparar mi dilución. Quiero que noten acá las unidades. Vean que yo no estoy cambiando los mililitros a litros, no es necesario, porque al final se van a cancelar las unidades de concentración. Entonces yo no necesito modificar las unidades de volumen ni de concentración en ese caso. El volumen que necesitaría medir de la disolución concentrada serían 30 mililitros. Esos 30 mililitros los llevo a otro recipiente y ahí agrego el volumen final para completar los 50 mililitros de esa disolución que me están pidiendo. O sea, agregaría 20 mililitros más de disolvente. Otro ejemplito, dice que se prepararon 225 mililitros de ácido clorhídrico diluido, usando 85 mililitros de ácido clorhídrico 1,2 molar. ¿Cuál es la concentración de la disolución preparada? Entonces, nuevamente, me están dando la información. Primero el volumen de la disolución diluida que yo quiero preparar y después están los datos de concentración y volumen de la disolución concentrada que voy a utilizar para preparar esa dilución. Entonces lo único que no conozco, perdón, es la concentración de la disolución diluida, que es lo que me están preguntando. Entonces, despejamos ese valor y entonces voy a tener que la concentración de la disolución diluida es igual a la concentración de la disolución concentrada por el volumen concentrado dividido entre el volumen diluido. Si yo sustituyo en esa fórmula, nuevamente vean que yo no estoy modificando las unidades ahí. No hace falta, los mililitros se van a cancelar porque son las mismas unidades. Solamente si tuviera otras unidades de volumen, digamos en la concentrada y en la diluida, ahí sí tendría que modificarlo, igual con las concentraciones. En este caso, la concentración de la disolución resultante sería 0,45 molar. En esta práctica, ustedes tienen que hacer un trabajo previo en una libreta, ¿verdad? De unos cálculos que vamos a hacer para una disolución que se va a preparar con un refresco en polvo. Ese refresco en polvo lo vamos a tener en el laboratorio, no es necesario que ustedes lo lleven. Y yo traje un ejemplo con una etiqueta de otro producto, no es el mismo. Entonces los cálculos para la clase de nosotros las tienen que preparar ustedes. Pueden preguntarle a los asistentes cuáles son los productos que ellos compraron para ustedes. Entonces, para que les pasen la etiqueta, para que ustedes puedan realizar este trabajo previamente en sus casas, pero ya con los valores del refresco que se va a utilizar en la clase. Esto es simplemente un ejemplo con valores diferentes. Entonces dice que se debe preparar 100 mililitros de una disolución que tenga una concentración de vitamina C de 3,8 por 10 a la menos 4 molar. Ok, entonces lo primero que yo tengo que hacer es determinar a partir de esa información cuál sería la cantidad de moles de vitamina C que yo necesito para preparar esa disolución. Entonces recordar que molaridad es lo mismo que moles de soluto entre litros de disolución. Entonces yo puedo tomar ese 3,8 por 10 a la menos 4 molar y separarlo como 3,8 por 10 a la menos 4 mol por litro. ¿Ok? Si lo multiplico por el volumen de la disolución que yo voy a preparar, entonces con eso cancelo las unidades de litro y obtengo moles de vitamina C. Aquí sí estoy pasando el volumen a litros para poder cancelarlo, ¿verdad? Ese paso no lo estoy mostrando porque creo que ya ese es un paso que ya ustedes conocen. Una vez que tengo los moles de vitamina C, pues yo no puedo ir a medir moles en el laboratorio, necesito una masa, ¿ok?
Entonces, con la masa molar de la vitamina C que se busca en las hojas de seguridad, yo puedo entonces transformar moles de vitamina C a gramos de vitamina C. Entonces, un mol de vitamina C tiene 176 gramos de vitamina C. Entonces, con esta conversión paso a gramos de vitamina C. Vean que aquí la cantidad de cifras significativas que estoy llevando es mayor a la que deberían. Debería llevar solamente 3 cifras significativas, perdón, 2. Estoy llevándome 3 para que a la hora final de dar el valor final, el redondeo no me afecte tanto. Entonces, puedo arrastrar una cierta cantidad de cifras extra y al final, eso sí, redondear con la cantidad de cifras significativas finales que necesito, que en este caso son 2. Una vez que tengo los gramos de vitamina C, entonces necesito saber, el producto no es 100% vitamina C, ¿verdad? Es un producto que contiene otras cosas. Entonces necesito saber cuánto contiene el producto de vitamina C para entonces averiguar cuánto producto necesito medir para que contenga esta cantidad de vitamina C que me interesa que tenga mi disolución. Si nos fijamos en la etiqueta, entonces vamos a ver que en este ejemplo, la cantidad de vitamina C en miligramos por cada 100 gramos del producto son 150 miligramos por cada 100 gramos del producto. Entonces, puedo utilizar esa información como un factor de conversión también. De manera entonces que paso los miligramos de vitamina C a gramos, que es el valor que está en el denominador, en el factor de conversión, y arriba la cantidad de gramos en las cuales está contenido esa masa de vitamina C, que serían en 100 gramos de refresco. Si hago esta multiplicación, cancelo los gramos de vitamina C y obtengo unidades de gramos de refresco, que es al final lo que vamos a medir. En este caso, en este ejemplo, me da a mí que tenemos que medir 0,67 gramos de refresco. Ahora, también a ustedes se les piden que calculen la concentración final de sodio en esa disolución que se va a preparar. Entonces, también lo podemos hacer. Vean que la etiqueta también me dice que por cada 100 gramos de polvo o de producto, voy a tener ahí en esos 100 gramos 165 miligramos de sodio. Entonces, una vez que tengo la masa del refresco que voy a utilizar para la preparación de mi disolución, puedo utilizar la información de la etiqueta nuevamente como un factor de conversión para cancelar gramos de refresco con gramos de refresco y obtener arriba las unidades de gramos de sodio, que en este caso entonces me da un valor de 1,106 por 10 a la menos 3 gramos de sodio. Ven que me están preguntando la concentración, no la cantidad de gramos de sodio que va a tener. Por eso es que yo aquí estoy llevando una cantidad de cifras mayor a la que debería. En este caso debería llevar solamente 2 cifras significativas, pero estoy llevándome 4 para que el redondeo no me afecte al final. Una vez que tengo los gramos, entonces voy a pasarlos a moles de sodio. Entonces, un mol de sodio equivale a 23 gramos de sodio. Entonces, puedo cancelar gramos de sodio con gramos de sodio y obtener moles de sodio. Y para la concentración, entonces, concentración molar, simplemente tomo ese valor de de moles de sodio y lo divido entre el volumen de la disolución que planeo preparar, que en este caso serían 100 mililitros, que es lo mismo que 0,1 litros. Y eso me da la molaridad, entonces, en términos de la cantidad de sodio que está disuelta en esa disolución, que serían 4,8 por 10 a la menos 4 molar en sodio. Esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer para el trabajo que vamos a realizar esta semana, nada más que con los datos que les van a pasar los asistentes. Por favor, pídanle esos datos a los asistentes. En cuanto al procedimiento que vamos a realizar, la primera parte va a ser demostrativa, esa la voy a hacer yo, entonces no se tienen que preocupar por eso. Después vamos a preparar una disolución con el refresco que estábamos hablando, bajo los parámetros que me indica el procedimiento. Aquí nada más un pequeño detalle. En el procedimiento se dice que vamos a utilizar una probeta para la preparación de esta disolución. No lo vamos a hacer en probeta porque vamos a utilizar balones aforados. Queremos que ustedes aprendan a utilizar balones aforados, a aforarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar balones aforados. Igual para la última parte, esas serían las únicas 2 modificaciones en este caso. Eso sería para esta práctica.